Si dijera yo que me estoy dedicando en esta ocasión a una reflexión de calidad del aire, mentiría, porque estamos hablando de una serie de eventos concatenados que están haciendo vulnerable aún más a una población ante desigualdades sociales y ambientales conjuntas. La siguiente, por favor. Bien, para esto voy a tomar la frontera norte, que es donde yo habito. Me gustaría presentarles a los que no la conocen, a quienes ya les pido una disculpa, lo haré muy brevemente. Esta es la zona fronteriza. La zona fronteriza de México-Estados Unidos fue definida entre México y Estados Unidos en 1983 bajo algo llamado los Acuerdos de la Paz. Es el área comprendida a 100 kilómetros al norte y al sur de la línea fronteriza. La siguiente, por favor. Brevemente de lo que estamos hablando. La siguiente, por favor. Son dos países con una frontera simétrica. Hay una expansión de 3.141 kilómetros que va desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, donde se comparten territorios de características similares, se comparten cuerpos de agua superficiales, el río El Colorado, el río Tijuana, seguramente ustedes han oído hablar de ellos, cuerpos de agua subterráneos, se comparten también cuencas atmosféricas fronterizas, se comparten familias, hay un constante cruce legal, también ilegal, de personas y bienes, ¿no? Hay 4 estados de la Unión Americana que forman parte de esto, con 44 condados, y 6 estados de México con 80 municipios. Si tomamos la población que vive en esa zona, estaríamos hablando de cerca de 15 millones de personas. Y estos son datos del censo 2010. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos una zona difícil. Los condados de Estados Unidos son considerados como condiciones en vías de desarrollo. Para los mexicanos son de lo mejor que existe económicamente, socialmente, en términos de marginación, es de lo mejor avenido en México. Sin embargo, no espero que lean toda esta tabla, pero la puse acá porque a pesar de que es una zona semiárida, tenemos la concentración de personas que han sido atraídas a la frontera, ya bien sea para cruzar o para trabajar, porque las condiciones son especialmente atractivas. Aquí hay trabajo, es mejor pagado, está el acceso a cosas que tal vez en el sur, en otro lugar no se tenían. Entonces tenemos una gran concentración de personas en centros urbanos. Esto es importante. Entre la población donde más arrecias, donde más industria maquiladora hay, industria de ensamblaje, sobre todo en Tijuana sería aeroespacial, electrónica, textil. En Ciudad Juárez también hay electrónico, textil. Y miren desde entonces cómo se está presentando la población. Pero algo que es muy importante es cómo empieza a concentrarse. Y la densidad poblacional, pues tenemos para Tijuana, es altísima. La población en extrema situación de pobreza, repito, es mucho menor en la frontera norte que lo sería en la frontera sur, en el sur de México. Sin embargo, está presente. Y como en todo México, hay cerca de un tercio, a veces la mitad de personas que no tienen derecho a biencia a los servicios de salud. Hay muchas personas, viviendas sin agua entubada, a pesar de que desde que se crea esta zona fronteriza hay un programa binacional de medio ambiente que cubre, entre otras cosas, agua y aire, para tratar de aliviar todos estos impactos que han existido porque la gente se ha movido a la frontera norte. Entonces Estados Unidos y México programan cosas. El último programa binacional ambiental es el programa Frontera 2020. Pero bueno, todavía persisten viviendas sin agua entubada y hay viviendas con hacinamiento. La siguiente, por favor.
Entonces, pues aquí tenemos una situación compleja. Yo les hablaba de cuencas atmosféricas transfronterizas. Aquí están, yendo desde el Pacífico hasta el Golfo de México, en donde estamos viendo brevemente una línea de tiempo de la calidad del aire. Aquí específicamente es para ozono. La línea que tenemos está marcando el límite máximo permisible. Hacia arriba tenemos las cuencas que no están cumpliendo con la norma. Entonces vemos muy en particular a Tijuana y San Diego y Mexicali y Valle Imperial con problemas de calidad del aire en ozono, la siguiente, pero no solamente en ozono. Aquí tenemos esta es de PM10, en donde vemos que la mayoría de cuencas atmosféricas transfronterizas tenemos una mala calidad del aire, ¿no? Eso es 2007, me dirán cómo ha venido y por qué lo tomo, porque hasta ese momento la calidad del aire se medía por estaciones atmosféricas que estaban bajo el cuidado de Estados Unidos. En 2008 más o menos se empiezan a entregar a México y entonces ya las mediciones, las observaciones, el mantenimiento de las estaciones de monitoreo atmosférico ya no están colectando tantos datos, pero sospechamos de datos puntuales que estamos teniendo que no ha mejorado demasiado. La siguiente, por favor. Y esto me lleva a un problema que vi muy al principio de la pandemia. Decía que una mala calidad del aire, en particular PM2.5, material particulado 2.5, y el riesgo de mortalidad de COVID-19 en Estados Unidos. Este es un trabajo que se desarrolla en Harvard. Y el norte de Italia tenía una relación, ¿no? Y esto no es sorprendente porque lo que se sabe es que la mala calidad del aire está muy asociada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Bueno, refiriéndome a estos dos trabajos en particular, en Estados Unidos se ve que un incremento de un microgramo por metro cúbico, cuando estamos hablando de 10, 15, que sería, en calidad del aire tenemos dos límites, uno para efectos agudos, que es a 24 horas, y otro que para efectos crónicos. Es decir, entre mayor exposición tengas a esas concentraciones, es más probable que vayas a desarrollar algún tipo de mal respiratorio, o que se sume a todo lo demás que existe, la mala calidad de la alimentación, condiciones de hacinamiento, cuanto exposición y condiciones se potencian de una manera grande. A mí me sorprendió porque esta concentración es realmente mucho menor al límite máximo permisible regulado, tanto en Estados Unidos como en México, porque estoy hablando en particular de esta región, ¿no? Pero vean, un microgramo por metro cúbico de aire se asoció con un incremento de hasta 15% de mortalidad por COVID en un estudio que se hizo en 3.000, de los 3.800 y cacho, condados en Estados Unidos. Pero en el norte de Italia también ven esta relación, una mala calidad del aire, también se asocia a tasas de mortalidad hasta en 2.7 veces de otras que tenían una calidad del aire aceptable. Entonces, con la historia que tenemos de cuencas atmosféricas transfronterizas y todas las condiciones urbanas de hacinamiento, falta de agua, ¿qué es lo que estaría pasando, no? La siguiente. De esto medía una manera de tratar de identificar otras poblaciones, porque a la anterior, por favor. Estamos hablando de que bajo condiciones de normativas de calidad del aire, tanto en México como en Estados Unidos se reconoce a las poblaciones vulnerables mayores, a los adultos mayores, a los niños menores de 5 años y a aquellos que están predispuestos por una enfermedad respiratoria o cardiovascular. Pero jamás se ha pensado en la PEA, en la población económicamente activa, no se ha pensado en otra población que nosotros tenemos mucho en la frontera, que son los migrantes. Flujos migratorios siempre han llegado a esta región.
se han cambiado de personalidad últimamente, han sido muchísimas más los de la zona alta de Centroamérica. Ante esto ha habido una retención por las políticas, con el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos, y no es menor. No es menor lo que bajo el acuerdo que se hizo, que no es país seguro, un país tercer seguro México, sin embargo está actuando como tal, cómo se estaban viviendo las deportaciones y gente que pudo haber estado expuesta, que estuvo expuesta en Estados Unidos, donde se declaró hasta con 15 días antes el estado de emergencia. Pero la anterior, por favor, lo que quiero mostrarles es que dentro de esas poblaciones vulnerables, pues tendremos ya especificando trabajadores en maquilas, donde se vería la exposición de que voy a mi trabajo en hacinamiento, más el hacinamiento que tendríamos, que es laboral, en las líneas de producción, donde ya se han reportado problemas. Primero empezaron en Maryland, en Iowa, en algunos cárnicos, empacadores, ¿no? Pero aquí ya se han presentado también las maquilas en Ciudad Juárez. Ayer estaban protestando en 5 maquilas porque se habían presentado algunos enfermos de COVID. Habían muerto un par, y las líneas de producción están muy cerradas, pero el hacinamiento también se da en el traslado. Y el hacinamiento se refuerza. Gabriela, 3 minutos. Sí, va. Se da en habitacional, ya vimos incluso un universo de viviendas que se consideran con hacinamiento. Sin embargo, hay otra pobre provisión de servicios de agua. No tenemos, y bajo la constante, últimamente hemos visto en este mes, al menos en Tijuana, bajo constante uso, también los servicios de drenaje están empezando a llegar a un límite. Entonces tendríamos una PEA, trabajadores de la maquila, trabajadores informales, que no pueden quedarse en casa, lo que hablaba la habitantes, ¿no? Hay trabajadores transfronterizos, gente que vive en la frontera, en el lado mexicano, y cruza todos los días, y estos, al principio de la pandemia, eran un vehículo, un potencial vehículo, porque se estaban adentrando en zonas donde ya había contagio comunitario. Estaba hablando de la condición, las poblaciones de los migrantes y poblaciones en situación de calle. Muchos de estos migrantes, mucha gente que llega, termina viviendo en la calle, ¿no? La siguiente, entonces, si tendríamos que hablar de una manera esquemática, estaríamos hablando de cómo se están potenciando y relacionando todas estas exposiciones ante una mala calidad del aire. La siguiente, haciendo una breve, la siguiente, por favor, estimación, la siguiente, de aproximadas en cada una, la anterior, les muestro aquí, encontré una estimación de esta gente que está expuesta bajo estas condiciones. Estamos hablando de cerca de 500,000 de personas en Ciudad Juárez y Tijuana. No que no haya en las demás existen, pero aquí tendremos a unas personas que se vengan forzadas a movilizarse por su trabajo y entonces a formar parte de esa potencial vehículos de contagio, pero también de contagiar a otras personas. Y empieza a mostrarse esto. La siguiente, esta es una snap que hice de la presentación que nos están dando todos los días en Baja California de los casos confirmados. Si se dan cuenta, es interesante que precisamente es la PEA donde se dan los más contagios. Es en rojo, y en un gris muy tenue se están dando los que están muriendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es incluso mayor que las personas en salud. Aquí tenemos, para terminar, un reto de incorporar. Sabemos que son 50% hombres, los impuestos son 45 mujeres, están en este rango de edad, están hacinados, están sin servicios de salud, todas estas cosas están dándonos en la cara, ¿no? Creo que es tiempo de que empecemos a describir esas relaciones y a intervenir en esas relaciones. Muchísimas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta.